Y la pregunta también viene en esta noche para nosotros, amén o no, porque la palabra es para nosotros. Entonces, si el Señor le preguntó a sus discípulos en ese tiempo, hace 2018 años, le dijo, y para ustedes que son mis discípulos, para ustedes que están cerquita mío, para ustedes que dicen que me conocen, ¿quién soy yo? Y entonces me imagino los otros discípulos le habrán quedado mirando, ¿verdad? ¿Qué decimos? Pero ahí, ¿verdad? Pedro le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra de revelación. Amén. Palabra de revelación. Entonces Jesús se regocijó, ¿verdad? Porque le dice, eso por vos mismo vos no lo hubieras dicho, pero recibiste revelación de mi Padre y te dijo que yo era el Mesías, o que yo soy, lo habrá dicho en tiempo presente, ¿verdad? Soy el Mesías, porque el Cristo significa el Mesías que ellos estaban esperando. Es una palabra tan importante, hermanos, hacernos en este tiempo, porque a veces nosotros, ¿verdad?, podemos decir, yo conozco a Jesús, como muchos dicen, ¿verdad? Nosotros también antes cuando estábamos, ¿verdad?, en nuestra vida anterior, que yo por ejemplo fui católica, y yo decía, yo conozco a Dios, o yo creo en Dios. Dice también que los demonios creen y tiemblan también. Pero una cosa es creer en Él, pero otra cosa es conocerle al Señor. Entonces Jesús quería saber, ¿verdad?, qué pensaban sus discípulos, esas personas que estaban cerquita de Él, los que estaban bebiendo de todo lo que Él les estaba enseñando. Y Pedro dijo eso, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A partir de ahí, ¿verdad?, le dijo, está bien, no le digan a nadie lo que ustedes saben, porque no era el tiempo todavía, ¿verdad? Él tenía que venir a cumplir una misión en la tierra. Él no podía todavía, ¿verdad?, no lo agarraban, no lo apresaban, porque no era el tiempo de él. Él tenía que cumplir una función, una misión acá en la tierra, que era traer el mensaje de salvación, ¿verdad?, las buenas nuevas, las buenas noticias, sanar enfermos, libertar al cautivo. Después le da una preciosa palabra a Pedro y también a nosotros en esta noche. Amén. Porque si seguimos leyendo, ¿verdad?, ese pasaje ahí de Mateo, verso 18, 16, 18, le dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tú eres Pedro. Pedro significa Cefas, piedrita. Vos sos parte ya de lo que va a ser el fundamento, de lo que va a ser mi iglesia, dijo el Señor. Acuérdense que Jesucristo es el fundamento, la piedra principal sobre la que se iba a construir su iglesia. Cada uno de nosotros formamos parte de su iglesia, somos como pequeñas piedritas, ¿verdad? Pedro fue una parte de esa iglesia, por eso le dices, tú eres Pedro, ¿verdad? Y sobre esta roca, que era él, yo el fundamento, voy a edificar mi iglesia, dijo el Señor. Y le dice, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas de la muerte no pueden prevalecer contra ella.
O sea que las puertas del infierno, hermano, las puertas de la muerte ya no prevalece contra la iglesia de Jesucristo. Y nosotros somos la iglesia de Jesucristo, hermano. Le estoy dando una buena noticia. Amén. Las puertas del infierno, las puertas de la muerte. La gente tiene miedo de la muerte, hermano. Nosotros no tenemos que tener miedo de la muerte. La persona que está crecida espiritualmente, hay testimonios maravillosos que ellos reciben con alegría, hasta cantan himnos sabiendo que están por partir, porque a muchos el Señor les avisa. Le dicen, hoy te vas a ir. Y ellos cantan himnos, ¿verdad? Porque no tienen miedo a la muerte, porque ellos saben lo que hay después de la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa, hermano, esa promesa, esa palabra tiene que ser una palabra que nosotros tenemos que predicarle a la gente. Porque la gente tiene miedo a la muerte porque no sabe lo que le espera. ¿Pero por qué, hermanos? Nosotros no tenemos miedo por el hecho, hermanos amados, de que nosotros sabemos de que hay vida después de la muerte. De que es una puerta nomás, nada más, ¿verdad? Que nos abre a la eternidad con nuestro Señor. Que nuestro desierto y nuestro transitar acá en esta tierra terminó, ¿verdad? Pero comienza algo más maravilloso, más precioso. Entonces el Señor dio una promesa a la iglesia, ¿verdad? Nos dio a todos nosotros, nos dijo, las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas de la muerte no van a prevalecer contra ella. Y no prevaleció. Ya el Señor, ¿verdad? En la cruz del Calvario venció y nos dio esa llave a nosotros, a la iglesia. Pero no nos quedemos con esa llave, hermanos. Hablemos a la gente. Hablemosle de Jesús. Ahora, muchas veces, hermanos, no hablamos. ¿Saben por qué? Porque ni nosotros no le conocemos al Jesús que predicamos. Por eso es que Jesús, ¿verdad?, se interesó en preguntarle a los que eran sus discípulos, a los que estaban bebiendo todos los días de las enseñanzas de Él, de lo que Él hacía, ¿verdad? Él quería saber, pero ustedes, a ver, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí Pedro le da, ¿verdad?, esa revelación. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tenemos que pedirle al Señor, hermanos. Quizá nosotros venimos a la iglesia, ¿verdad? Quizá por ahí somos medio menguados para leer la palabra, porque la palabra hay que leer. Dice, more la palabra en abundancia en usted. Anoche predicaba Matías. ¿Verdad que algunos se acuerdan? Que decía también en uno de los versículos que él leyó, decía, que leyó Filipenses, decía que la palabra de Dios more en abundancia en ustedes, o sea que haya palabra, porque después dice que de la abundancia que hay en el corazón va a hablar tu boca. Entonces, ¿verdad? Hay que abundantemente, la palabra de Dios tiene que morar en nuestro corazón para que después, a través de nuestra boca, nosotros podamos ser edificadores para otras personas, palabras que edifiquen, ¿verdad? Palabras que alienten, que consuelen. Y el Señor le dijo a Pedro que las puertas del infierno, las puertas de la muerte no van a prevalecer. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer al Señor. Por eso tenemos que pedirle también al Señor, hermanos. Yo creo que todo lo que es ambición espiritual a Dios le gusta. El Señor dice, si uno tiene falta de sabiduría, dice en el libro de Santiago, pídala que el Señor la va a dar en abundancia. Entonces, ¿verdad? Hay que pedirle al Señor, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y cuando hay temor del Señor en nuestros corazones, hermanos, nosotros realmente, ¿verdad? Como se hablaba también anoche, uno puede ser, ¿verdad?, reverente con Dios, saber a quién le está adorando, a quién le está sirviendo. Y tantas cosas que siempre por ahí, ¿verdad?, decimos y aconsejamos, ¿verdad?, cuando uno sirve a Dios, cuando viene a la casa del Señor, cuando uno adora, sobre todo a los jóvenes también, ¿verdad?, de que sean reverentes en la iglesia, de que realmente sepan a quién estamos adorando. Vieron que cuando nosotros estábamos, ¿cuántos fueron a la iglesia católica? Vieron que no volaba ni una mosca, un silencio. Obviamente que acá estamos todos vivos, ¿no? Por eso estábamos adorando y nos gozábamos en la presencia de Dios.
Pero verdad que llegado el momento también, cuando estamos compartiendo la palabra, cuando tenemos que hacer algo para el Señor, no lo tomemos así como cualquier cosa, sino que hay que tomarlo con respeto, con reverencia, sabiendo a quién estamos sirviendo. Amén. Entonces el Señor dijo, ¿verdad? Que las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia. Él nos da promesas muy hermosas para cada uno de nosotros, hermanos. En una oportunidad, Él nos abre todas las puertas están abiertas para nosotros, hermanos. Cuando el Señor dice que abre puertas, dice que nadie puede cerrar. Él te puede abrir puertas de bendiciones, Él te puede abrir una puerta de trabajo que a todos se les cerró, pero te puede abrir a vos porque sos el hijo o la hija del Señor. Pero tenemos que también, ¿verdad?, aprender a creer y a confiar en el Señor. Y saber, ¿verdad?, a quién le estamos sirviendo a nosotros. Y saber quién es nuestro papá, quién es nuestro padre. En una oportunidad le dijeron a Pedro de vuelta al protagonista: ¿por qué tu maestro no paga el impuesto del templo? Porque también, ¿verdad?, en el templo se pagaban impuestos y lo único que estaban eximidos de pagar los impuestos del templo, el sacerdote, los reyes o los profetas. Y si Pedro realmente, ¿verdad?, hubiera sabido que la persona que estaba al lado de él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, o supongamos un profeta, le hubiera dicho a esas personas: él está eximido. Sin embargo, no le dijo nada y se fue hasta donde estaba Jesús y le contó. Entonces el Señor le dijo: ¿y tú qué le dijiste? Le preguntó, ¿verdad? Entonces le hace una reflexión el Señor Jesús a Pedro y le dice: ¿quiénes pagan los impuestos? Los hijos de los reyes. Vamos a leer la palabra textualmente para que ustedes lo vean bien, hermano. También ahí está en Mateo. Den vuelta a la página, capítulo 17. 17:24. Dice: como llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, que era el impuesto del templo, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él le dice: sí. Entonces, entrando él en casa, Jesús le habló antes y le dijo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dice: de los extraños. Jesús entonces le dijo: luego los hijos están exentos. Mas, porque no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómalo, y abierta su boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti.